De esta manera hemos concluido entonces con el repaso de todos los temas que se van a evaluar en el primer examen de biología. Cualquier duda me consultan, está el foro abierto en el aula virtual, me mandan consultas a través del foro, así todos pueden ver y una misma duda puede salvar a otros. Vamos a iniciar entonces con la clasificación de los seres vivos y su evolución en función a los instrumentos disponibles para hacer su estudio. Esta clasificación inició desde Aristóteles, 350 años antes de Cristo, y esta clasificación fue evolucionando desde la antigüedad hasta nuestros días por la necesidad de estos científicos de conocer a estos seres vivos y determinar su estructura y funcionamiento. Al principio los instrumentos que había para su estudio eran muy rudimentarios, por lo cual solamente se comparaban su morfología, se comparaban similitudes y diferencias de formas que se veían desde lo externo y a veces internamente en función a disecciones que se le podían hacer a estos organismos. Posteriormente, todo este estudio permitió intervenir en los seres vivos en cuanto a enfermedades o a aprovechamiento de los microorganismos por el hombre en forma beneficiosa, como por ejemplo para elaborar alimentos. La comparación morfológica y el comportamiento, la comparación fisiológica, el estudio microscópico de los microorganismos y hasta los estudios genéticos que se hacen hoy en día, pudo determinar distintos grupos, asociarlos en reinos y o grupos inferiores para poder realizar este estudio en forma más específica, para llegar a lo que hoy tenemos, que son los 6 reinos que se determinaron en 1998. Bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Sí? De nuevo, clasificar a los seres vivos, agruparlos, estudiarlos, permite justamente tomar acciones sobre los mismos en su beneficio, en el caso de, como decíamos, enfermedades o poder utilizarlos para la elaboración de alimentos, y en su perjuicio en el caso en donde tengamos que eliminar algún microorganismo patógeno o algún microorganismo alterador en el caso de los alimentos. Para continuar con lo expuesto, podemos decir que el tipo de célula del cual están conformados los seres vivos también es un factor muy importante a tener en cuenta para su clasificación. Ustedes saben que existen 2 tipos o modelos celulares, que son células eucariotas y células procariotas. Las células eucariotas, a su vez, tienen diferencias entre sí y por eso los organismos que los componen pertenecen a distintos tipos de reinos. Nosotros vamos a hacer un repaso, un resumen de la función de todas las estructuras celulares. Nos vamos a basar en una célula animal tipo, luego vamos a compararla con la célula vegetal y nos vamos a detener en particular en próximas filminas en la estructura de la membrana celular y sus sistemas de transporte. Comenzamos entonces por esta capa que rodea toda la célula, que es la membrana, compuesta de fosfolípidos, una bicapa, luego también contiene proteínas, glicoproteínas hacia la superficie que actúan como receptores celulares y va a determinar esta estructura que tiene una permeabilidad selectiva el intercambio justamente selectivo con el medio que la rodea. Por debajo de la membrana plasmática encontramos el citoplasma, en donde se encuentran suspendidas todas las organelas celulares y otros materiales en suspensión y en solución, como por ejemplo algunas sales, también se encuentran proteínas, carbohidratos, lípidos y, como les decía, todas las organelas de la célula. Este citoplasma está surcado por una serie de microtúbulos, microfilamentos y fibras intermedias que conforman el citoesqueleto. Le dan una estructura a la célula, ya que ella no tiene pared celular, y además mantiene ordenadas a las organelas dentro de la célula.
Otra organela que encontramos en la célula eucariota son las mitocondrias. Las mitocondrias son estos corpúsculos membranosos de doble membrana que tienen crestas en su interior. En esas crestas se aloja la cadena respiratoria que va a llevar a cabo el proceso de fosforilación oxidativa, proceso que tiene que ver con la respiración celular y que tiene como principal función suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular. Actúan como si fueran centrales de energía y sintetizan ATP derivado de la oxidación de los carbohidratos que ingresan a la célula. También tenemos a los ribosomas, que están suspendidos en ese citoplasma, en esa matriz que conforma el citoplasma, y en el caso de las células eucariotas son de mayor tamaño que las células procariotas. Están formados por ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas. Estos corpúsculos participan del proceso de síntesis de proteínas junto con los otros dos ARN, que son el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Estos ribosomas pueden estar en el citoplasma o pegados sobre la superficie membranosa del retículo endoplásmico, que se denomina retículo endoplásmico rugoso debido a la presencia de estos ribosomas en su superficie. Este retículo endoplásmico es un órgano luego que se encarga de la síntesis y del transporte de las proteínas que van a ser sintetizadas por los ribosomas y los otros ARN, y ese canalículo de membrana, ese canalículo membranoso, van a captar esas proteínas sintetizadas y las van a transportar. También tenemos el retículo endoplásmico liso. Justamente es otro sistema de membrana asociado al retículo endoplásmico rugoso, pero al carecer de ribosomas en su superficie se lo denomina así, retículo endoplásmico liso. En este sitio se produce la síntesis y la maduración de lípidos, por ejemplo de triglicéridos, de fosfolípidos que forman parte de la membrana celular, de algunos esteroides, y también participa en la desintoxicación de las células gracias a la presencia de ciertas enzimas detoxificantes que metabolizan, por ejemplo, el etanol. ¿Sí? Cuando hay consumo de alcohol, las células se detoxifican mediante enzimas que están presentes en el retículo endoplásmico liso. Otra estructura membranosa que conforma todo este sistema de membranas presentes en las células eucariotas es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, que son sacos aplanados de los cuales se desprenden ciertas vesículas, tiene la función de que las proteínas sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso las puede transformar y exportar al resto de la célula donde realmente tengan que cumplir su función. Entonces, en esta organela, lo que hace es recibir las proteínas ya sintetizadas, pueden sufrir procesos de transformación antes de ser liberadas en las vesículas para que luego vayan a cumplir su función al lugar de destino. Otras estructuras que podemos encontrar son los lisosomas, que son corpúsculos membranosos que están formados, a veces se desprenden del aparato de Golgi, en cuyo interior contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que están encargadas de degradar material intracelular. Puede ser alimentos o algún compuesto que sea indeseable para la célula, y mediante estas enzimas los lisosomas degradan estas sustancias que han ingresado a la célula. Participan así también del proceso de digestión celular. Las vacuolas son estructuras que se las asocia con procesos de digestión y que pueden tener compuestos de desecho en su interior, pero las vacuolas son más importantes y se estudian mejor en las células vegetal y en los hongos. Otras estructuras que podemos encontrar son los centríolos, ¿sí?
La función principal de estos centríolos es la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático durante el proceso de división celular. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos centríolos? Ordenan los usos para que el material genético que se ha reproducido pueda segregarse en forma ordenada hacia los polos de la célula y de allí obtengamos dos células hijas con el mismo número de cromosomas y en forma ordenada. Y por último, el núcleo, que en el caso de las células eucariotas contiene una membrana que rodea al material genético. Esta membrana presenta poros por donde van a realizarse los intercambios del núcleo con el citoplasma celular. En la cromatina o ADN encontramos toda la información genética que tiene la célula, su información en cuanto a estructura, a morfología y a fisiología celular. El ADN comanda todas las funciones celulares de la célula en cuanto a lo fisiológico y también, por supuesto, que está involucrada en el proceso de reproducción celular. Con respecto a la célula vegetal, hemos visto en los trabajos prácticos o hemos comparado las diferencias que encontramos entre la célula animal y la vegetal. El cloroplasto, que está presente en la célula vegetal, por supuesto, no está en la célula animal debido a que el metabolismo entre ambas células es diferencial. Las células animales tienen un metabolismo heterótrofo, mientras que las células vegetales son autótrofas, por lo tanto tienen estas organelas encargadas del proceso de fotosíntesis. También tienen una vácula central que tiene la función de alojar agua y darle turgencia a la célula. La pared celular, que tampoco está presente en las células animales, que delimita a la célula, le da rigidez, le da estructura y también la protege de daños mecánicos. Estos plasmodesmos están ubicados sobre la pared y son orificios por donde las células vegetales realizan intercambios entre células próximas una de la otra. Todos los otros componentes también son compartidos con la célula animal y tienen las mismas funciones. Entonces, nosotros estudiamos todos los componentes de las células y en forma comparativa decimos cuáles son los que no se encuentran en la célula animal y sí en la célula vegetal. Nos vamos a detener entonces en la membrana celular, que es la estructura que rodea a todas las células eucariotas y procariotas también, salvo algunas diferencias entre ellos. La membrana está compuesta por una bicapa de fosfolípidos que tienen estos fosfolípidos dos partes muy bien diferenciadas, la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica, que se ubican en el espacio con la parte hidrofílica hacia las partes acuosas del interior y el exterior de la célula y la parte hidrofóbica hacia la matriz de la membrana. También está compuesta por proteínas que pueden atravesar a la membrana hacia adentro y hacia afuera y otras que solamente se encuentran hacia una de las caras. Estas proteínas, que son proteínas globulares, que también podemos denominar porinas, forman un canal en el centro de la proteína para permitir el paso de ciertas sustancias. Hacia la parte externa, la membrana puede contener carbohidratos o glicoproteínas, que son sustancias que actúan como receptores celulares. Reconocen ciertas sustancias que pueden ser alimenticias o también pueden reconocer fagos, ¿sí?, o virus que pueden ingresar a la célula procariota en el caso de los fagos y a las células eucariotas en el caso de los virus que puedan infectarlas. Entonces actúan como receptores. Mediante esta membrana, como habíamos dicho, se producen intercambios entre el interior y el exterior de la célula. Y esos intercambios los vamos a ver acá como procesos de transporte. Tenemos
transportes de moléculas de gran tamaño que pueden ser polímeros, en el caso de las células eucariotas, animales, o de los protozoos que no tienen pared celular, pueden llevar a cabo el proceso de endocitosis o exocitosis, que es cuando el compuesto es de un tamaño importante, la membrana lo engloba y lo ingresa. En el caso de la exocitosis, la membrana expulsa a ese material de gran tamaño hacia el exterior y lo elimina formando como una vacuola que elimina la sustancia. Dentro de la endocitosis podemos encontrar la fagocitosis y la pinocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que en este caso se transportan moléculas orgánicas y en este caso agua. Y cuando la endocitosis está mediada por receptor, quiere decir que el compuesto que va a ingresar a la célula previamente tiene que reconocer a alguno de los receptores celulares externos que ya habíamos visto para que luego pueda ingresar a la célula. Entonces, estos modos de transporte solo lo llevan a cabo aquellas células que no tienen pared celular porque participa la membrana englobando a la sustancia que tiene que transportar. Cuando las sustancias son de tamaños más chicos, como moléculas, por ejemplo, de bajo peso molecular o algunos iones, van a ingresar a la célula mediante estos sistemas de transporte, que pueden ser dos, el transporte pasivo y el transporte activo. La diferencia entre ambos es que el primero no requiere de energía para llevarse a cabo, mientras que el activo sí necesita de energía en forma de ATP para que se lleve a cabo. Tenemos dos ejemplos, la difusión simple y la facilitada. La difusión simple consiste en el paso de sustancias por la membrana, por la matriz lipídica, y la difusión facilitada es el ingreso de sustancias, pero a través de canales proteicos. También tenemos la bomba de sodio y potasio y otras bombas que requieren de energía para que se lleven a cabo. En la próxima filmina vamos a ampliar sobre estos sistemas de transporte. En esta figura podemos ver con más detalle los sistemas de transporte que les comentaba. Acá tenemos el transporte pasivo que se da, puede ser por difusión facilitada cuando interviene una proteína en el transporte de la sustancia y por difusión simple cuando el elemento que se tiene que transportar puede pasar por la matriz de fosfolípidos hacia adentro de la célula. Estas figuras representan los distintos tipos de transporte que pueden realizar estas proteínas. Por ejemplo, esta es una proteína que puede transportar dos sustancias a la vez y en distinto sentido, ¿sí? Mientras una sustancia entra, la otra puede salir al mismo tiempo. Estas otras proteínas tienen la capacidad de transportar dos elementos a la vez, pero en un mismo sentido, mientras que otras que son más simples pueden transportar a la sustancia, pero en un único sentido y de a una sustancia a la vez. Bien, habíamos dicho que en estos tipos de transporte no se requiere energía para que sucedan. ¿Por qué? Porque la sustancia a transportar tiene una mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces el transporte se da en forma natural para igualar las concentraciones hacia los lados de la membrana. Estas sustancias van a tratar de ingresar y lo van a hacer en forma natural sin participación de energía. Mientras que en este otro sector de la figura tenemos representados los transportes activos que sí requieren de ATP para que funcionen. En el caso de la translocación de grupos, la molécula de glucosa, que es la que normalmente entra por este sistema de transporte, es modificada al mismo tiempo que es transportada. ¿Qué modificación recibe?
recibe el aporte de un grupo fosfato. La glucosa ingresa y a la vez que ingresa se modifica y recibe un grupo fosfato. Ahora se llama glucosa fosfato. ¿Quién le otorga ese grupo fosfato? Se lo otorga una proteína que actúa además como enzima, que forma parte de todo este sistema de transporte, que cuando ve que ingresa una molécula de glucosa, le agrega el grupo fosfato. Esa molécula ahora se queda sin su grupo fosfato porque se lo dio la glucosa, y para poder recuperarlo nuevamente se lo pide a otro compuesto que está en el citoplasma de la célula que se llama fosfoenolpiruvato. Para que este fosfoenolpiruvato tenga ese grupo fosfato, hizo falta gasto de energía en forma de ATP. Entonces, volvamos. El ATP se gasta para que el grupo fosfato esté con el fosfoenolpiruvato. Hay una fosforilación. Este fosfoenolpiruvato le da el grupo fosfato a esta proteína canal y se queda sin su grupo fosfato. Esta proteína le da el grupo fosfato a la glucosa cuando ingresa y se queda sin su grupo fosfato y lo vuelve a recuperar del fosfoenolpiruvato, ¿sí? Entonces, para que esta molécula ingrese es necesaria su activación con un grupo fosfato que proviene de una proteína que a su vez lo tomó de este otro compuesto. Este sería el circuito del grupo fosfato, ¿sí? Y que permite la entrada de la glucosa con gasto de energía en forma de ATP, representado en este caso por este grupo fosfato. En el caso de las bombas, por ejemplo la bomba de sodio y potasio, ocurre un mecanismo un poco más complejo. En la célula existe una proteína que va a ser la encargada de expulsar iones sodio hacia el exterior a la vez que ingresa un ion potasio. El ion potasio de carga positiva y el ion sodio de carga positiva permite que a los lados de la membrana no se produzca una diferencia de potencial eléctrico, porque a la vez que sale un ion positivo entra otro positivo. Pero la presión osmótica o la actividad osmótica que tienen estas dos moléculas son diferentes. Entonces, el sodio, que va a ser expulsado continuamente al exterior, va a intentar entrar nuevamente. Para que este proceso se lleve a cabo, se debe gastar energía. Para empujar el sodio hacia afuera, se gasta energía. Esa energía potencial que permite que el sodio salga va a ser la misma energía que va a utilizar este ion para volver a entrar por otra puerta, por otra proteína a la célula. En ese proceso, en donde el sodio ingresa a la célula, arrastra una molécula de glucosa para poder ingresarla. Entonces, el gasto de ATP se da en este lugar, en donde el sodio es expulsado. Mientras que ese sodio, ahora que quiere entrar a la célula, porque está muy altamente concentrado en este sector, va a ingresar y en ese momento va a arrastrar a la molécula de glucosa para incluirla adentro de la célula. En este caso, la glucosa no tiene el grupo fosfato porque no se modificó, mientras que en este caso entró modificada con ese grupo fosfato que no lo tenía fuera de la célula. Entonces así vimos cómo se comportan los transportes pasivos, que son muchos más simples, que son a favor de un gradiente de concentración y se dan a través de la matriz de fosfolípidos o a través de proteínas. Mientras que los transportes activos son más complejos, existe la participación activa de enzimas dentro de las proteínas y necesitan el gasto de energía para ingresar la molécula, y en este caso también tenemos acá el gasto de energía para poder ingresar la molécula. Bien, después de ver lo que es la clasificación de los seres vivos y el estudio de las células eucariotas,
vimos la parte de microscopía que corresponde a la parte teórica de los primeros trabajos prácticos previstos para la materia, que dada la situación que estamos atravesando no se pueden llevar a cabo. Pero la idea es que ustedes ya tengan conocimiento de la teoría de los prácticos para que cuando retomemos los trabajos prácticos de laboratorio puedan aprovecharlos de mejor manera. En este tema lo que hicimos fue ver la estructura del microscopio óptico, que son los microscopios que se usan habitualmente en los laboratorios de microbiología y los que van a usar ustedes en las prácticas de enseñanza. Estos microscopios están formados por un sistema mecánico y otro sistema óptico. El sistema mecánico es el que ofrece el soporte al microscopio y el óptico es el que permite la visualización del objeto. Como habíamos visto, tiene oculares y objetivos, que son justamente las lentes que nos van a permitir observar el objeto. En el práctico habíamos puesto un ejemplo de qué objetivo elegir a la hora de observar distintas células. En general, las células eucariotas animal, células eucariotas vegetales, las levaduras y los hongos se observan con el objetivo de 40, mientras que las bacterias, que son de menor tamaño, se elige para su observación el objetivo de 100. Y este objetivo es el único que se utiliza con aceite de inmersión. Bien, cuando podamos usar los microscopios vamos a volver a repasar cada una de sus partes y las funciones que tienen cada una de ellas. Lo importante es tener en cuenta cuando hagamos las prácticas cómo preparar los extendidos para poder observarlos. Los tenemos que poner sobre la platina y ahí ser observados. Habíamos visto que podemos preparar extendidos en fresco, que consiste en suspender el objeto a observar en una gotita de agua y por encima de esa gotita poner un cubreobjeto para poder observar las estructuras. Las estructuras que vayamos a observar o las células van a estar vivas y se van a ver en movimiento, a diferencia de que cuando hacemos un extendido para una previa tinción. Y en ese caso, extendemos una fina capa, y esto es muy importante, extender una fina capa del material a observar sobre el cubreobjeto, de modo tal de que después, cuando lo podamos observar, la luz proveniente del foco pueda atravesar ese extendido y lo podamos observar con las lentes que hayamos elegido. Una vez que se realiza el extendido, debemos secar ese extendido, normalmente tiene agua, y después fijarlo. Este paso del fijado es muy importante para que los pasos de tinción no laven este extendido y nos quedemos sin material para observar. ¿En qué consiste el fijado? Consiste en pasar el portaobjeto 3 veces por la llama del mechero para que se produzca esta fijación. Una vez que tenemos el extendido, una fina capa, lo hemos secado y lo hemos fijado, lo tenemos listo para hacer una tinción. Cualquier tipo de tinción. Puede ser una simple o una compuesta. En la tinción simple, recuerden que usamos un único colorante y todas las estructuras que estén presentes en la muestra se van a ver de un mismo color. Normalmente se utiliza azul de metileno y las estructuras se ven todas de color azul. La tinción compuesta, el ejemplo que nosotros vimos y el más usado, es la tinción de Gram. Y en la tinción de Gram vamos a ver 2 colores o 2 células coloreadas de diferente color. Las Gram positivas se colorean de color violeta, mientras que las Gram negativas las vamos a observar de un color rojo a rosado. Más adelante vamos a ver a qué se debe esta diferencia. Y por último, tenían un material para leer, que es la técnica de Breed, que consiste en emplear una tinción simple, pero a diferencia de esto que explicamos anteriormente, que es una observación cualitativa, la técnica de Breed sirve para cuantificar, es decir, para contar las células presentes en una muestra. ¿Cómo las contamos? Hacemos un extendido
¿sí? En un portaobjeto colocamos un volumen conocido de la muestra, que normalmente es leche, en una superficie conocida de la muestra. Y luego, mediante cálculos de las fórmulas que ustedes están viendo acá, se puede determinar el número de células observadas en esa muestra. Esas células pueden ser bacterianas o células eucariotas. ¿Eucariotas de qué tipo? Por ejemplo, glóbulos blancos de la sangre. Cuando en una muestra de leche hay muchos glóbulos blancos, se asocia esto con una infección de la ubre, la que conocemos con el nombre de mastitis. Bien, lo que se hace es recorrer el extendido aproximadamente 20 veces, es decir, 20 campos, y luego contar en cada campo el número de células observadas. Con esos datos completamos la fórmula del número de células que contamos dividido el número de franjas o campos que hemos contado, y a ese cociente lo vamos a multiplicar por un factor. Ese factor es particular de cada microscopio. Ese factor proviene de esta fórmula, que nosotros no lo vamos a calcular, pero es para que ustedes sepan cómo se calcula. Un mililitro significa al volumen al cual vamos a referir el número de células contadas. 10 por 10 milímetros cuadrados es la superficie en la cual se hizo el extendido de esta cantidad de muestra. Esta es la superficie, esta es la cantidad de muestra, este es el valor al cual vamos a referir el número de células contadas, pi, por supuesto, un número fijo, y el radio al cuadrado se refiere al campo observado en el extendido que hicimos con esta muestra. El campo es el círculo que nosotros observamos cuando apoyamos los ojos en los oculares. Cuando nosotros observamos a través de los oculares, en el extendido vamos a ver un círculo. Ese círculo es al cual se le calcula el radio, ¿sí?, que es particular de cada microscopio, y es ese factor que se ve en la fórmula, ¿sí? Pero para sintetizar, cuando hagamos la técnica de Breed, lo que vamos a hacer es contar el número de células en 20 campos diferentes y vamos a sacar esta fórmula para calcular el número de células somáticas en la muestra a analizar. Vamos a ver ahora entonces todos los aspectos que se tuvieron en cuenta para la clasificación de las bacterias. ¿Y qué utilidad tiene esto? Clasificar las bacterias y agruparlas en los distintos géneros bacterianos que hoy conocemos sirve para poder estudiarlas, diagnosticar enfermedades, diagnosticar presencia de patógenos en alimentos. Entonces, mientras más conozcamos de ellas, más vamos a poder orientar el diagnóstico para poder determinar ciertos microorganismos en las muestras. Uno de los aspectos que se estudia para agrupar a las bacterias es su forma y agrupación, cómo se comportan en un extendido. Estas formas y agrupaciones las vamos a ver nosotros cuando hagamos un extendido y lo podamos observar al microscopio, y entonces vamos a ver si estamos frente a cocos, a bacilos, a espirilos, frente a vibrios o a cocobacilos, y vamos a ver si están en forma individual o además presentan algún tipo de asociación en particular. Por ejemplo, los estafilococos, el Staphylococcus aureus es un microorganismo patógeno, y si nosotros en un extendido vemos esta estructura, tenemos que alertarnos de que en la muestra puede llegar a haber algún patógeno. Los estreptococos pueden ser patógenos o no, de hecho, bacterias lácticas presentan estas asociaciones, y al ver nosotros en el microscopio alguna de estas estructuras, podemos orientarnos hacia qué microorganismo está presente en la muestra. Otro aspecto para tener en cuenta que es muy importante es su comportamiento frente a la tinción de Gram. Ustedes saben que existen dos tipos de bacterias, las Gram negativas y las Gram positivas. Y esto tiene que ver estrictamente
con la estructura de su pared celular. Después vamos a ver, cuando veamos a las bacterias, a cada una de las estructuras en particular, pero en este caso solamente vamos a mencionar a qué estructura bacteriana está asociada esta tinción de Gram. Nuestro tema es tinción de Gram. Bien, las células Gram negativas tienen una pared que está conformada por una capa de peptidoglicano muy fina, a diferencia de las Gram positivas cuya capa es muy gruesa. Las Gram negativas tienen a su vez una estructura externa compuesta por membranas, ¿sí? Es una membrana externa compuesta por un lipopolisacárido que no la tienen las Gram positivas. Esta estructura es mucho más compacta, entrelazada y presenta poros muy finitos, muy chiquitos, a diferencia de la Gram negativa que tiene una fina capa de peptidoglicano, los poros son mucho más grandes en esta pared y la membrana es totalmente permeable. Entonces, cuando sometemos a las dos células, supongamos que en una misma muestra existen las dos células, y a las dos las sometemos a esta tinción, que es la tinción de Gram. Colocamos, acuérdense que primero tenemos que hacer el extendido, teníamos que hacer una fina capa del extendido, secarlo, fijarlo y luego comenzar con la tinción. Lo primero que vamos a colocar sobre el extendido es el cristal violeta. El cristal violeta es un colorante que va a ingresar a las dos células por igual, tanto la Gram positiva como la Gram negativa. Entre cada uno de los pasos que aquí figuran existe un paso de lavado. Se lava con una corriente de agua muy suave para eliminar los excesos del colorante o el compuesto anterior. Cristal violeta, lavamos, colocamos Lugol. Este compuesto tiene yodo que cuando tome contacto con el cristal violeta que ya estaba dentro de las células, va a formar un complejo de un tamaño muy importante, mucho más grande que estos dos componentes por separado. Entonces, hasta acá, ambas células van a recibir el cristal violeta y ambas células van a recibir el Lugol. Pero dentro de la célula, ese gran complejo que se va a formar entre estos dos componentes va a hacer la diferencia entre el comportamiento final. Lavamos y luego colocamos el decolorante, que tiene un solvente. Este solvente va a dañar esta capa lipídica en las Gram negativas, va a ingresar al interior de la célula y se va a llevar, va a lavar ese complejo cristal violeta Lugol que se había formado. Entonces ese complejo se va de las Gram negativas. Mientras que el solvente que pueda llegar a ingresar dentro de las células Gram positivas nunca va a poder disolver ni llevar al exterior a ese complejo de gran tamaño porque se va a encontrar con esta gruesa capa de peptidoglicano que le va a impedir su salida al exterior. En este punto, que vamos después de la decoloración vamos a tener que lavar, vamos a encontrarnos con que las células Gram positivas van a estar teñidas de color violeta y las células Gram negativas van a estar decoloradas. Si en este punto nosotros nos vamos al microscopio, vamos a ver solo células Gram positivas y las Gram negativas no las vamos a poder ver debido a que no van a tener color. Es por eso que se coloca un segundo colorante, es el colorante secundario, que tiene la función de teñir a las células Gram negativas que en el paso anterior se decoloraron. Entonces, en este paso, el colorante ingresa a las Gram negativas, a las Gram positivas no le afecta en absoluto porque ya están teñidas con el complejo anterior, y cuando lavemos esta última vez después de este último colorante, vamos a tener que secar el extendido y observarlo al microscopio. Entonces, ¿qué vamos a observar al microscopio? Algunas células de color rojo o rosado que van a corresponder a este grupo de bacterias y otras de color violeta que van a corresponder a este grupo de bacterias. Otros aspectos que se tienen en cuenta para la clasificación de las bacterias es la presencia de flagelos
y en caso de estar presentes, cómo se ubican en la célula, ¿sí? Es lo que habíamos visto en este trabajo práctico de las diferentes ubicaciones de los flagelos y su disposición en la superficie de la célula. ¿Para qué nos sirve? Vuelvo a lo mismo, entonces, determinar si una bacteria es gram positiva o es gram negativa, si es un coco o un bacilo, o si se asocia en diferentes formas, y además si tiene flagelos o no, y si estos flagelos están ubicados en forma diferencial, nos van a permitir decir frente a qué género microbiano o frente a qué microorganismo estamos, ¿sí? Por ejemplo, si vemos que hay una bacteria que es gram negativa, que tiene flagelos peritricos, es decir, distribuidos en toda la superficie, no vamos a pensar en una pseudomonas, sino que vamos a pensar en alguno de estos, Proteus o Escherichia coli. Entonces, cada vez más datos tengamos en cuenta, nos van a permitir orientar el diagnóstico para saber frente a qué bacteria estamos presentes. Esta es la utilidad de saber cómo están ubicados los flagelos sobre las células y todos los demás aspectos que vimos. Otro aspecto muy importante es la presencia de endoesporas. No solo por la presencia, sino por lo que significa para la bacteria. Son dos géneros bacterianos los que pueden producir esporas, género Clostridium y género Bacillus. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y por qué están agrupados en géneros diferentes? Una diferencia fundamental es su comportamiento frente al oxígeno. Mientras los Clostridium son anaerobios, los Bacillus son aerobios. Ya vamos a ver más adelante o vamos a repasar qué significa esto. Pero bien, de aquellos microorganismos capaces de formar esporas, además hay diferencias en la ubicación de la endoespora dentro de la célula que la formó. Puede ser terminal, ¿qué quiere decir esto? Que está en un extremo del bacilo que la formó y es una característica sobresaliente del Clostridium tetani. Este microorganismo, lo deben haber escuchado seguramente nombrar, es el que produce el tétanos. Otro caso de posicionamiento de la espora dentro del bacilo es subterminal, es decir, no está ni en el centro de la célula ni en su extremo, ¿sí? Está ubicado en forma subterminal. Un microorganismo que lo representa es el Bacillus anthracis, que también es una bacteria patógena. Y la espora central, como por ejemplo la del Bacillus megatherium o también puede ser Bacillus cereus, que presentan esta espora central, es una característica de este tipo de géneros. Entonces, también es una forma de orientarnos en el diagnóstico, conocer si el microorganismo es capaz de formar esporas y además la ubicación dentro de la célula. Volvemos a repetir, todos estos aspectos hacen a la posibilidad de diagnosticar la presencia de determinado microorganismo en algún material biológico o en algún alimento. Y por último, vamos a ver otros aspectos que también se tienen en cuenta para la clasificación de las bacterias. Podemos tener en cuenta su comportamiento frente al oxígeno, ¿sí? Como decíamos recién, algunos son aerobios, otros son anaerobios. Los aerobios requieren oxígeno para vivir y los anaerobios estrictos no requieren oxígeno y les es tóxico si este está presente. Y en el medio tenemos estas otras situaciones en donde si el oxígeno está presente no les afecta, pero siguen con su metabolismo anaeróbico, como el caso de las anaerobias facultativas. Las aerotolerantes son bacterias anaerobias que si el oxígeno está en pequeñas concentraciones no le es tóxico, a diferencia de estos anaerobios estrictos. Y los microaerófilos son aquellos que crecen en concentraciones bajas de oxígeno. Entonces acá tenemos los dos extremos y en el medio estas otras situaciones intermedias. Con respecto a la temperatura de crecimiento, podemos citar estos grupos, acá faltaría uno más que no está mencionado, que es el de psicrótrofos. Pero vayamos con esto.
Si bien acá hay un rango de temperaturas en el cual ellos pueden crecer, las temperaturas óptimas serían las que determinan su velocidad máxima de crecimiento. Los psicrófilos, que pueden crecer muy bien a temperaturas de refrigeración, tienen sus temperaturas óptimas de crecimiento alrededor de los 15 grados. ¿Sí? Estos son un verdadero problema para los alimentos que se guardan en refrigeración y que aún en la heladera pueden llegar a proliferar y deteriorar alimentos, por ejemplo. Los mesófilos son bacterias que pueden crecer con temperaturas óptimas entre 30 y 37 grados, con un rango bastante amplio de crecimiento. Y estas son casi la mayoría de las bacterias que encontramos como contaminantes. Y los termófilos tienen temperaturas óptimas de crecimiento alrededor de los 45 grados, con amplios márgenes también de crecimiento. Y tenemos como ejemplo bacterias lácticas como los Streptococcus termófilos, que crecen bien a temperaturas más altas que los mesófilos. Los psicrótrofos que les había mencionado son un grupo de microorganismos que son mesófilos, pero que se adaptan bien a crecer a temperaturas de refrigeración. Esos psicrótrofos son los que predominan en esta zona geográfica, mientras que los psicrófilos están más al sur o en los extremos, en los polos. Los psicrótrofos, como les decía, están situados en esta región geográfica y son los que nos traen verdaderos problemas a la hora de preservar alimentos en refrigeración, porque se adaptan muy bien a desarrollarse a esas temperaturas. Los microorganismos, cómo se comportan frente al pH o a la acidez del medio, tenemos estas categorías y también estos aspectos, junto con la refrigeración y con su comportamiento frente al oxígeno, son utilizados para preservar alimentos, por ejemplo, del deterioro microbiano. Estas son condiciones que están condicionando el crecimiento microbiano. Todos estos aspectos condicionan el crecimiento microbiano, de modo tal que si nosotros modificamos alguno de ellos o más de uno en combinación, vamos a poder preservar los alimentos del deterioro microbiano, y esto se usa mucho en la industria de la alimentación. Y por último, su comportamiento frente a su fuente de carbono y de energía. Tenemos estas clasificaciones y como ustedes ya conocen, los autótrofos son aquellos que pueden sintetizar su propio alimento, es decir, la glucosa, o alimento que le va a servir a los heterótrofos para poder alimentarse, que necesitan una fuente de carbono y energía orgánica. Los misótrofos son un grupo muy especial de bacterias que pueden tener ambos tipos de metabolismo. Estos microorganismos se encuentran en general en el mar, formando junto con el fitoplancton y el microzooplancton asociados a ellos, y tienen un metabolismo intermedio entre ambos microorganismos. No se presentan normalmente en los alimentos, que es lo que nosotros estudiamos, pero es importante mencionar este tipo de metabolismo intermedio entre los dos anteriores. Y otro aspecto que habíamos visto que sirve para la clasificación de los microorganismos es cómo se presentan las colonias cuando un microorganismo crece sobre un medio de cultivo sólido, ¿sí? Y acá tenemos distintos aspectos que son la forma, la elevación y el margen, ¿sí? La forma está dada por el aspecto macroscópico que tiene la colonia sobre el medio de cultivo. La elevación es, si nos colocamos en el mismo plano que el medio de cultivo, ver cómo se eleva sobre ese medio. Y el margen es ver exactamente los bordes de las colonias si tienen diferentes estructuras. Por ejemplo, estas estructuras filamentosas, colonias filamentosas,
de bordes filamentosos son típicas de los hongos, ¿sí? Por ejemplo, esta forma de colonia fusiforme es típica de algunos microorganismos asociados a los lácteos. Entonces, de acuerdo al tipo de colonia que podamos observar sobre el medio de cultivo, es un factor que también nos sirve para poder clasificar a las bacterias. Bien, de esta manera hemos hecho un repaso de todos los temas que se van a evaluar en el primer examen de biología. Cualquier duda que ustedes tengan, me consultan. Hay un foro en el aula para que todos puedan ver las mismas preguntas y sacar dudas en común. Si hace falta que ampliemos la explicación de algún tema en particular, me avisan y lo abordamos. Bueno, nos mantenemos en contacto. Cualquier duda, vuelvo a repetir, no duden en consultar. Saludos para todos.